Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Tras la Invención, donde exploraremos la vida y el legado de una de las figuras más influyentes del siglo XX, Winston Churchill. En este video, nos sumergiremos en la biografía de Churchill y destacaremos su papel fundamental como primer ministro de Gran Bretaña durante un periodo crucial en la historia mundial, la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, conocido por su elocuencia y determinación, se convirtió en un ícono de liderazgo en tiempos de guerra. Su liderazgo en la lucha contra la amenaza nazi y su capacidad para inspirar a la nación británica y al mundo entero son legendarios. A lo largo de este video, exploraremos su vida temprana, su ascenso político, su liderazgo en la guerra y su legado duradero. Acompáñanos en este fascinante viaje a través de la historia y descubre por qué Winston Churchill sigue siendo una figura admirada y estudiada hasta el día de hoy. Winston Churchill, una figura histórica emblemática del siglo XX, comenzó su vida en uno de los lugares más prestigiosos y majestuosos de Inglaterra, Blenheim Palace. Su nacimiento el 30 de noviembre de 1874, en este palacio situado en Oxfordshire, marcó el comienzo de una vida llena de privilegios y desafíos. Blenheim Palace es una imponente residencia palaciega construida en el siglo XVIII y es conocida por ser el lugar de nacimiento de Winston Churchill. El palacio fue un regalo del pueblo británico a John Churchill, el primer duque de Marlborough, en reconocimiento por su victoria en la batalla de Blenheim en 1704, durante la Guerra de Sucesión Española. Esta histórica residencia se convirtió en el hogar de la familia Churchill y proporcionó un contexto noble y aristocrático para la infancia de Winston. Winston Churchill fue descendiente de una familia aristocrática de alto linaje. A pesar de las comodidades materiales que este entorno proporcionaba, Churchill no tenía una relación cercana con sus padres, Lord Randolph Churchill y Jane Jerome Churchill. La falta de atención y cariño de sus padres en su infancia dejó una profunda impresión en el joven Winston. Durante sus primeros años, Churchill fue educado por tutores privados y en escuelas selectas. A pesar de enfrentar dificultades académicas, mostró un amor temprano por la lectura y la escritura, lo que sentó las bases para su futura carrera literaria y política. A través de su educación, Churchill adquirió una comprensión de la historia y las tradiciones británicas que luego influirían en su liderazgo. La infancia de Winston Churchill en Blenheim Palace fue testigo de una mezcla de privilegio y distanciamiento emocional de sus padres. Estas primeras experiencias moldearon su carácter y su futuro, y establecieron las bases para su posterior entrada en la política y su destacada carrera en tiempos de guerra. En 1888, a la edad de 14 años, Churchill ingresó en Harrow School, una prestigiosa escuela pública británica. A pesar de las dificultades académicas que había enfrentado en su infancia, Churchill comenzó a destacar en debates y actividades literarias. Su educación en Harrow le brindó un ambiente más disciplinado y competitivo, donde comenzó a desarrollar habilidades de oratoria y escritura. Durante su tiempo en Harrow, Churchill desarrolló un profundo amor por la literatura, particularmente por la historia, la poesía y la filosofía. Comenzó a escribir ensayos y poemas, y sus maestros notaron su habilidad para la escritura creativa. Estos primeros pasos en la literatura fueron fundamentales para su futura carrera como autor prolífico. A pesar de su creciente interés en la literatura, Churchill también tenía una carrera militar por delante. Se unió al ejército británico y se embarcó en su servicio en Cuba, India y Sudán, lo que le proporcionaría experiencias cruciales que influirían en su escritura y su perspectiva política. La pasión de Churchill por la literatura y la escritura lo acompañó a lo largo de su vida. Publicó numerosos libros a lo largo de su carrera, incluyendo sus famosas memorias de la Segunda Guerra Mundial. Su habilidad para comunicarse efectivamente a través de la escritura sería una de las claves de su éxito político. Estos años de educación y desarrollo personal en Harrow School marcaron el inicio de la pasión literaria de Winston Churchill y su transformación en un escritor influyente. En 1893, a la edad de 19 años, Winston Churchill fue comisionado como subteniente en el 4º Regimiento de Húsares Reales. Su elección de la carrera militar fue influenciada en parte por la tradición familiar y la expectativa de servicio en el ejército. Churchill fue destinado a la India británica, una de las colonias más importantes del Imperio Británico. Durante su tiempo en la India, participó en varias expediciones y combates en la frontera noroeste, obteniendo experiencia en combate y estrategia militar.
Uno de los eventos notables en su servicio en la India fue su participación en la batalla de Malakand en 1897. Esta batalla fue un enfrentamiento entre fuerzas británicas y tribus locales en la región de Malakand. Churchill escribió sobre su experiencia en esta campaña en su libro The Story of the Malakand Field Force. En 1898, Churchill participó en la expedición de Jartum, una campaña militar en Sudán que buscaba sofocar la rebelión de Mahdi. Su experiencia en esta expedición lo llevó a escribir más tarde sobre la lucha contra los derviches y las batallas en el desierto sudanés. Estos años en el ejército y su participación en campañas coloniales en la India y Sudán marcaron el comienzo de la experiencia militar de Churchill. A pesar de sus desafíos iniciales en la educación, Churchill estaba acumulando experiencia en combate y adquiriendo conocimientos estratégicos que serían valiosos en sus futuros roles políticos y militares. Durante su servicio en el ejército y sus viajes por lugares como la India y Sudán, Churchill comenzó a escribir artículos periodísticos. Estos artículos a menudo ofrecían una visión personal de los conflictos y eventos que presenciaba, proporcionando una perspectiva única de sus experiencias. En 1899, Churchill se encontraba en Sudáfrica como corresponsal de guerra para el periódico británico The Morning Post durante la Segunda Guerra Anglo-Boer. Sus informes desde el frente de batalla ganaron reconocimiento y aumentaron su fama como periodista. Durante su tiempo en Sudáfrica, Churchill también trabajó en la redacción de un libro titulado The River War, en el que detallaba sus observaciones sobre la campaña del Nilo en Sudán. Esta obra literaria no solo destacaba sus habilidades como escritor, sino que también mostraba su interés en la historia militar y política. Después de su servicio en Sudáfrica, Churchill regresó al Reino Unido y continuó su carrera literaria. Publicó más libros, ensayos y artículos, consolidando su reputación como escritor. Su versatilidad como autor se reflejó en obras que abarcaron desde temas militares hasta historia política y biografías. La carrera periodística y literaria de Churchill durante este periodo sentó las bases para su futura fama como autor y orador. Sus habilidades para comunicarse a través de la escritura y su capacidad para ofrecer perspectivas únicas sobre eventos políticos y militares lo distinguieron como un talentoso escritor. A pesar de su éxito como periodista y escritor, Churchill se sintió atraído cada vez más por la política. En 1900, dejó su puesto como corresponsal de guerra y decidió postularse como candidato conservador para el Parlamento. En las elecciones generales de 1900, Churchill fue elegido como miembro del Parlamento por el distrito de Oldham. Este marcó el inicio de su carrera política formal, y Churchill se alineó con el Partido Conservador. Durante los primeros años de su carrera parlamentaria, Churchill ocupó cargos gubernamentales menores. En 1905, fue nombrado subsecretario de Estado de Colonias, lo que lo llevó a lidiar con asuntos relacionados con el Imperio Británico. A pesar de ser miembro del Partido Conservador, Churchill comenzó a distanciarse de algunas políticas conservadoras. En 1904, cambió al Partido Liberal, principalmente debido a su desacuerdo con la política arancelaria. Este cambio marcó un punto de inflexión en su carrera política y desencadenó una serie de eventos que lo llevarían a cargos más prominentes. A medida que avanzaba la década de 1900, Churchill continuó ascendiendo en la política británica. Ocupó cargos ministeriales más importantes, incluyendo el de presidente de la Junta Comercial y el de ministro del Interior. Estos primeros años en la política británica establecieron las bases para la carrera posterior de Churchill. Su cambio al Partido Liberal y su rápido ascenso en el gobierno demostraron su capacidad para adaptarse y destacar en la arena política. En 1904, Churchill hizo un cambio político crucial al unirse al Partido Liberal, distanciándose del Partido Conservador en el que había comenzado su carrera. Su cambio de partido se debió en parte a desacuerdos sobre políticas arancelarias y cuestiones sociales. Churchill rápidamente se destacó como un orador elocuente en el Parlamento y como un apasionado defensor de reformas sociales y laborales. Sus discursos convincentes atrajeron la atención tanto de sus colegas como del público en general. Durante su tiempo en el Partido Liberal, Churchill participó en debates clave, incluyendo aquellos sobre el presupuesto y la reforma del sistema electoral. Sus contribuciones a estos debates aumentaron su visibilidad y respeto en el mundo político. En 1908, Churchill fue nombrado presidente de la Junta Comercial en el gobierno liberal de Herbert Asquith.
Este nombramiento marcó un importante hito en su carrera política, ya que lo llevó a ocupar un cargo gubernamental. Churchill apoyó y promovió reformas progresistas, incluyendo leyes de jornada laboral más corta y mejoras en las condiciones laborales. Su compromiso con el bienestar de los trabajadores y la igualdad social lo distinguió como un político preocupado por las cuestiones sociales. El ascenso de Churchill en el Partido Liberal y su prominencia como defensor de políticas progresistas lo convirtieron en una figura política influyente en las primeras décadas del siglo XX. Su oratoria y su compromiso con reformas sociales y laborales resonaron tanto en el Parlamento como en la opinión pública. En 1908, Churchill fue nombrado presidente de la Junta Comercial en el gobierno liderado por el primer ministro Herbert Asquith. Este nombramiento marcó su entrada en el gabinete gubernamental y un paso significativo en su carrera política. Como presidente de la Junta Comercial, Churchill se enfocó en la modernización de las políticas comerciales británicas. Promovió acuerdos comerciales y medidas para mejorar la eficiencia en el comercio internacional. Churchill también abogó por políticas de seguridad social, incluyendo leyes de seguro de desempleo. Su compromiso con la protección de los trabajadores y la igualdad social se reflejó en estas iniciativas. Uno de los momentos más desafiantes de su carrera fue durante la crisis de la Marina Real en 1911, cuando Churchill era primer lord del almirantazgo. La crisis involucró debates sobre el presupuesto de defensa y la modernización de la flota naval británica. Churchill desempeñó un papel destacado en la gestión de la crisis, lo que le dio visibilidad política y liderazgo en momentos críticos. Durante estos primeros años en el gobierno, Churchill consolidó su reputación como político progresista y líder capaz. Su capacidad para lidiar con cuestiones económicas y de defensa contribuyó a su influencia dentro del Partido Liberal. La ocupación de cargos gubernamentales como presidente de la Junta Comercial y primer lord del almirantazgo en el Reino Unido demostró las habilidades de liderazgo y gestión de Churchill. Su compromiso con la modernización y la igualdad social lo destacó como una figura influyente en la política británica. Churchill era un político progresista que se preocupaba profundamente por el bienestar de los trabajadores y las clases menos privilegiadas. Creía en la importancia de abordar las desigualdades sociales y mejorar las condiciones de vida de la población. Uno de los logros notables de Churchill en la promoción de reformas laborales fue su apoyo a las leyes de jornada laboral más corta. Trabajó para limitar la duración de la jornada laboral, garantizando así un mayor tiempo de descanso y equilibrio entre el trabajo y la vida. Churchill también abogó por la mejora de las condiciones laborales en fábricas y lugares de trabajo. Sus esfuerzos contribuyeron a establecer estándares más seguros y saludables en el entorno laboral. Churchill respaldó y promovió leyes de seguridad social que proporcionaban un colchón financiero para los trabajadores en caso de enfermedad, desempleo o discapacidad. Estas leyes ayudaron a proteger a las familias británicas de la inseguridad económica. A lo largo de su carrera, Churchill se mantuvo comprometido con la igualdad social y la justicia. Creía que una sociedad justa debía brindar oportunidades iguales a todos sus ciudadanos. El compromiso de Churchill con las reformas sociales y laborales marcó su legado como político progresista y defensor de los derechos de los trabajadores. Sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida y promover la igualdad social dejaron una huella significativa en la política británica y en la vida de los ciudadanos. A principios del siglo XX, Gran Bretaña era la potencia naval dominante, pero se encontraba en una carrera armamentística naval con Alemania. La construcción de nuevos acorazados y la inversión en la flota naval eran temas clave en la política británica y europea. En 1911, Winston Churchill fue nombrado primer lord del almirantazgo en el gobierno de Herbert Asquith. Este cargo lo convirtió en el principal responsable de la Marina Real Británica. La crisis se desencadenó por una serie de desacuerdos sobre el presupuesto naval y la modernización de la flota. Churchill abogó por una modernización más rápida y la construcción de barcos más grandes y avanzados, mientras que algunos conservadores se oponían debido a consideraciones presupuestarias. Churchill demostró un liderazgo firme y decidido durante la crisis, defendiendo su visión de una flota moderna y poderosa. Sus discursos y argumentos convincentes llevaron a la aprobación del programa de construcción naval. Como resultado de la crisis, se autorizó la construcción de una flota de acorazados más avanzados, incluyendo los famosos dreadnoughts.
Esta modernización fortaleció la posición de la Marina Real Británica en el escenario internacional. La crisis de la Marina Real fue un momento crítico en la carrera de Churchill y un testimonio de su capacidad para tomar decisiones difíciles en momentos de presión política. Su liderazgo en la modernización de la flota naval británica fortaleció la posición del Reino Unido en el escenario mundial y demostró su determinación en la defensa de los intereses británicos. Churchill demostró un profundo interés y conocimiento en asuntos de política exterior desde sus primeros años en el gobierno. Su visión de la geopolítica europea lo llevó a ser una figura influyente en debates sobre alianzas y seguridad. Desde finales del siglo XIX, Churchill había advertido sobre la creciente amenaza alemana y abogado por la preparación militar del Reino Unido. Sus opiniones sobre el expansionismo alemán se basaban en el análisis de la situación política europea. Como primer lord del almirantazgo, Churchill abogó por la modernización de la Marina Real y la preparación de la flota para enfrentar posibles conflictos. Sus esfuerzos contribuyeron a mantener la supremacía naval británica. Churchill también participó en la planificación militar en preparación para la Primera Guerra Mundial. Contribuyó a la estrategia británica y participó en debates sobre la participación del Reino Unido en el conflicto. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914, y Churchill se desempeñó en un papel crucial como miembro del gabinete de guerra. Su experiencia en asuntos militares y políticos lo convirtió en un recurso valioso durante el conflicto. La participación de Churchill en la política exterior y su papel en la preparación para la Primera Guerra Mundial demostraron su visión estratégica y su compromiso con la defensa de los intereses británicos. Sus opiniones sobre la amenaza alemana resultaron ser proféticas y su liderazgo en asuntos militares durante el conflicto marcó el comienzo de una nueva fase en su carrera política. El nombramiento de Churchill como primer lord del almirantazgo marcó su regreso al cargo que había ocupado previamente en momentos de paz. Este cargo lo convirtió en el principal responsable de la Marina Real Británica y de la estrategia naval del Reino Unido durante la guerra. El nombramiento de Churchill como primer lord del almirantazgo marcó su regreso al cargo que había ocupado previamente en momentos de paz. Este cargo lo convirtió en el principal responsable de la Marina Real Británica y de la estrategia naval del Reino Unido durante la guerra. Como primer lord del almirantazgo, Churchill también desempeñó un papel importante en la coordinación de las operaciones navales con los aliados, como Francia y Rusia. Esto implicó la planificación de acciones conjuntas y la protección de los intereses marítimos de las naciones aliadas. Churchill tomó decisiones estratégicas cruciales, como la modernización de la flota británica y la concentración de fuerzas en áreas estratégicas. Su visión contribuyó a mantener a Gran Bretaña como una potencia naval dominante. El nombramiento de Churchill como primer lord del almirantazgo fue un momento crucial en su carrera política y marcó su regreso al gobierno en un momento de crisis nacional. Su liderazgo en la gestión de la guerra en el frente naval fue fundamental para la protección de los intereses británicos y la coordinación con los aliados. Uno de los desafíos más apremiantes que Churchill enfrentó fue la amenaza planteada por la Marina Imperial alemana. La competencia naval con Alemania había sido un tema importante en la política europea antes del estallido de la guerra. Churchill tuvo que garantizar la seguridad de las rutas de suministro que eran vitales para el abastecimiento de Gran Bretaña y sus aliados. Decisiones estratégicas sobre el patrullaje y la escolta de convoys eran esenciales para mantener estas rutas abiertas. Churchill abogó por la modernización de la flota británica, incluyendo la construcción de barcos más avanzados y poderosos, como los Dreadnoughts. Estas decisiones estratégicas contribuyeron a mantener la supremacía naval británica. Churchill también desempeñó un papel fundamental en la coordinación de las operaciones navales con los aliados, como Francia y Rusia. La colaboración entre las fuerzas navales de las naciones aliadas era esencial para el esfuerzo conjunto en la guerra. Churchill estuvo involucrado en la toma de decisiones sobre la estrategia militar en el frente occidental y otros teatros de operaciones. Su experiencia y visión estratégica contribuyeron a la planificación de acciones clave. El mandato de Churchill como primer lord del almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial estuvo marcado por la toma de decisiones difíciles y la gestión de desafíos considerables. Su liderazgo en la protección de las rutas de suministro y la modernización de la flota británica desempeñó un papel crucial en la victoria final de las potencias aliadas. Durante la Primera Guerra Mundial,
la tecnología de tanques estaba en sus primeras etapas de desarrollo. Los tanques eran vehículos blindados que prometían cambiar la naturaleza de la guerra terrestre. Churchill reconoció el potencial estratégico de los tanques para romper las líneas enemigas y superar las trincheras enemigas. Vio en los tanques una oportunidad para cambiar el curso de la guerra en el frente occidental. Como miembro del gobierno, Churchill promovió la fabricación y el despliegue de tanques en el ejército británico. Impulsó la producción y el uso de estos vehículos blindados en el frente. Su apoyo fue fundamental en la creación del Royal Tank Corps, una unidad militar especializada en el uso de tanques. Esta unidad desempeñó un papel crucial en el desarrollo y la aplicación efectiva de la tecnología de tanques en el conflicto. Los tanques tuvieron un impacto significativo en la guerra terrestre, permitiendo avanzar a través de las líneas enemigas y superar las trincheras. Su introducción cambió la dinámica de la guerra y contribuyó a la victoria final de las potencias aliadas. El apoyo de Winston Churchill a la promoción de la revolución de tanques en la Primera Guerra Mundial demostró su visión y capacidad para abrazar la innovación militar. La introducción de los tanques cambió la forma en que se libraban las batallas en el frente occidental y dejó una huella duradera en la historia de la guerra terrestre. Uno de los momentos más controvertidos y desafiantes en la carrera de Winston Churchill durante la Primera Guerra Mundial fue su participación en la planificación de la campaña de Gallipoli. La campaña de Gallipoli se llevó a cabo en la península de Gallipoli, en el estrecho de los Dardanelos, con el objetivo de abrir una nueva ruta marítima hacia Rusia y debilitar al Imperio Otomano. Fue una operación conjunta de las fuerzas británicas y francesas. Winston Churchill desempeñó un papel destacado en la planificación y promoción de la campaña de Gallipoli. Como miembro del gobierno, creía que la campaña podría tener un impacto estratégico significativo en el conflicto. La campaña de Gallipoli resultó en una serie de desafíos y fracasos para las fuerzas aliadas. Las defensas otomanas demostraron ser más fuertes de lo esperado y la campaña se estancó. Debido a la falta de avances y los altos costos humanos, Churchill renunció como primer lord del almirantazgo en 1915, asumiendo la responsabilidad política por el fracaso de la campaña. La campaña de Gallipoli se considera un fracaso estratégico para las fuerzas aliadas y tuvo un alto costo en vidas humanas. A pesar de los desafíos, Churchill mantuvo su determinación y liderazgo en momentos difíciles. La crisis de Gallipoli fue un punto bajo en la carrera de Churchill durante la Primera Guerra Mundial. Aunque la campaña resultó en un fracaso estratégico, Churchill demostró su integridad al asumir la responsabilidad política por la situación y renunciar a su cargo. Tras dejar su cargo en el gobierno, Churchill buscó una oportunidad para continuar sirviendo en la guerra. Decidió unirse al ejército británico y servir en el frente occidental. Churchill obtuvo el rango de teniente coronel y se unió al 6º Batallón del Regimiento Real de Fusileros de Escocia. Participó en operaciones militares en el frente occidental, incluyendo la batalla de Loos en 1915. La experiencia de Churchill en el frente occidental le proporcionó una perspectiva única de la guerra en tierra. Participó en la planificación de operaciones y estuvo expuesto a las condiciones difíciles del frente. Después del final de la Primera Guerra Mundial, Churchill regresó a la política británica y continuó desempeñando un papel destacado en la escena política. El regreso de Churchill al ejército y su acción en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial reflejan su dedicación a la causa aliada y su disposición a asumir responsabilidades militares en un momento crítico. Esta experiencia en el campo de batalla tuvo un impacto duradero en su perspectiva sobre la guerra y contribuyó a su desarrollo como líder político y militar. Después del final de la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill regresó a la política británica con un objetivo claro: mantener y restaurar la posición de Gran Bretaña en el escenario internacional. Churchill fue nombrado ministro de Guerra y Aire en el gobierno de David Lloyd George en 1919. La Primera Guerra Mundial dejó al mundo en un estado de transformación política y social. Churchill, como un experimentado político y estratega, entendió la importancia de aprovechar este momento de cambio. Al regresar a la política, Churchill tenía varios objetivos claros. Uno de los más importantes era mantener y restaurar la posición de Gran Bretaña en el escenario internacional. También estaba comprometido con el servicio público y la promoción de políticas que consideraba esenciales para el bienestar de su país. Churchill fue nombrado ministro de Guerra y Aire en el gobierno de David Lloyd George en 1919.
En esta posición, desempeñó un papel crucial en la reorganización y modernización de las Fuerzas Armadas británicas en la posguerra. Además de su compromiso con la política exterior y la defensa de los intereses británicos en el escenario mundial, Churchill también hizo contribuciones significativas a la política doméstica. Abogó por reformas en áreas como el empleo y la seguridad social. El regreso de Winston Churchill a la política británica después de la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de una nueva fase en su carrera política. Sus objetivos eran ambiciosos y su liderazgo en asuntos tanto internos como externos lo convirtió en una figura influyente en la vida política de Gran Bretaña en la década de 1920. En 1919, Winston Churchill fue nombrado ministro de Guerra y Aire en el gobierno de David Lloyd George. Esta designación le otorgó un papel de liderazgo en la gestión de las Fuerzas Armadas británicas en un periodo crítico de la posguerra. Uno de los principales objetivos de Churchill como ministro de Guerra y Aire fue llevar a cabo reformas que permitieran la reorganización y modernización de las Fuerzas Armadas británicas. Buscó mejorar la eficiencia y la capacidad de defensa de Gran Bretaña en un mundo posguerra incierto. Churchill reconoció el potencial de la aviación militar y abogó por el desarrollo de la Royal Air Force, RAF, la Fuerza Aérea Real Británica. Su apoyo a la aviación militar fue fundamental para el fortalecimiento de la RAF como una rama vital de las Fuerzas Armadas británicas. El liderazgo de Churchill en el Ministerio de Guerra y Aire dejó un impacto duradero en la defensa británica. Sus esfuerzos contribuyeron a garantizar que Gran Bretaña tuviera una fuerza armada moderna y eficiente en el periodo de entreguerras. La labor de Winston Churchill como ministro de Guerra y Aire fue esencial para la reorganización y modernización de las Fuerzas Armadas británicas después de la Primera Guerra Mundial. Su apoyo a la aviación militar y su visión estratégica contribuyeron a la consolidación de la RAF como una fuerza aérea poderosa. Uno de los momentos clave en la carrera de Winston Churchill en la posguerra fue su participación en la Conferencia de El Cairo en 1921. La Conferencia de El Cairo se llevó a cabo en 1921 en El Cairo, Egipto. Fue una reunión crucial en la que se discutieron asuntos relacionados con el Medio Oriente y las políticas coloniales en la región después de la Primera Guerra Mundial. Winston Churchill, en su papel como ministro de Guerra y Aire, fue uno de los principales representantes británicos en la conferencia. Su experiencia en asuntos militares y su compromiso con la política exterior lo convirtieron en una figura clave en las discusiones. En la Conferencia de El Cairo, se discutieron cuestiones relacionadas con las fronteras y la configuración de estados en el Medio Oriente. Las decisiones tomadas en esta conferencia tuvieron un impacto significativo en la política de la región en las décadas siguientes. Churchill desempeñó un papel activo en las discusiones sobre la creación de nuevos estados y las políticas coloniales en el Medio Oriente. Su influencia en estas conversaciones ayudó a moldear el curso de la política en la región. La Conferencia de El Cairo dejó un legado duradero en la configuración política del Medio Oriente. Las decisiones tomadas durante este evento tuvieron un impacto en la política de la región en las décadas siguientes y contribuyeron a la formación de estados y fronteras. La participación de Winston Churchill en la Conferencia de El Cairo en 1921 refleja su compromiso continuo con la política exterior y su papel como figura influyente en la política internacional de Gran Bretaña en la posguerra. Las decisiones tomadas en esta conferencia tuvieron un impacto duradero en la configuración política del Medio Oriente y en la historia de la región. El compromiso de Winston Churchill con la política exterior fue una característica constante de su carrera política. Churchill tenía una visión estratégica clara de la posición de Gran Bretaña en el mundo. Creía en la importancia de mantener una presencia global y proteger los intereses británicos en todas las regiones. Churchill participó activamente en conferencias internacionales, incluyendo la Conferencia de El Cairo en 1921. Sus discursos y negociaciones contribuyeron a definir la posición británica en asuntos globales. A pesar de sus críticas a la gestión de la Liga de Naciones, Churchill apoyó la idea de una organización internacional que promoviera la paz y la cooperación entre naciones. Consideraba que la participación activa de Gran Bretaña en la Liga era esencial para la estabilidad mundial. Churchill abogó por la modernización continua de las Fuerzas Armadas británicas para mantener la capacidad de defensa del país.
Su liderazgo en asuntos militares y estratégicos contribuyó a garantizar la preparación de Gran Bretaña para enfrentar desafíos globales. El compromiso de Churchill con la política exterior y su influencia en asuntos internacionales dejaron un legado duradero. Su visión estratégica y su determinación en la defensa de los intereses británicos lo convirtieron en una figura icónica en la historia de la política exterior británica. El compromiso de Winston Churchill con la política exterior, su visión estratégica y su liderazgo en asuntos internacionales dejaron una huella indeleble en la política británica y mundial. A lo largo de su carrera, demostró su compromiso con la defensa de los intereses de Gran Bretaña y su participación en conferencias internacionales influyó en la posición de su país en el escenario global. El liderazgo de Winston Churchill en la política británica continuó en las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial y la posguerra. A pesar de los altibajos en su carrera política, Churchill mantuvo una presencia constante en la escena política británica. Sirvió en varios gobiernos y desempeñó roles de liderazgo en el Parlamento. A lo largo de su carrera, Churchill ocupó varios cargos ministeriales, incluyendo ministro de Hacienda y ministro de Colonias. Su experiencia y liderazgo en estos roles contribuyeron a la toma de decisiones políticas en Gran Bretaña. Churchill siguió siendo un defensor apasionado de la política exterior británica y la defensa de los intereses nacionales. Participó activamente en asuntos internacionales y continuó promoviendo la cooperación internacional. Uno de los momentos más destacados en la carrera política de Churchill fue su retorno como primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial. Su liderazgo en tiempos de crisis y su capacidad para unificar a la nación le otorgaron un estatus icónico en la historia británica. El liderazgo continuo de Churchill y su compromiso con los valores democráticos dejaron un legado duradero en la política británica y mundial. Es ampliamente reconocido como uno de los líderes más influyentes del siglo XX. El liderazgo sostenido de Winston Churchill en la política británica a lo largo de su carrera política refleja su dedicación a la causa pública y su influencia en la política nacional e internacional. Su regreso como primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial y su legado en la historia británica son testigos de su importancia en la política del siglo XX. El legado político de Winston Churchill es una parte fundamental de su historia. En esta sección, exploraremos cómo Churchill dejó una huella indeleble en la política británica y mundial a lo largo de su carrera. Winston Churchill fue un líder carismático y visionario que ocupó varios cargos ministeriales en su larga carrera política. Su elocuencia, tenacidad y compromiso con sus principios políticos lo convirtieron en una figura influyente en la política británica. Churchill fue un defensor apasionado de la democracia y la libertad individual. Durante su tiempo como primer ministro y en otros cargos, defendió los valores democráticos y luchó contra la tiranía y la opresión. Churchill ocupó una serie de cargos ministeriales a lo largo de su carrera, incluyendo ministro de Hacienda, ministro de Colonias y primer ministro. Su experiencia y liderazgo en estos roles dejaron una huella profunda en la política británica. Uno de los momentos más destacados de su carrera política fue su liderazgo como primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Su resistencia inquebrantable y sus discursos inspiradores lo convirtieron en un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia. Churchill tuvo un impacto duradero en la política exterior británica y en la relación de Gran Bretaña con otras naciones. Su visión estratégica y su compromiso con la cooperación internacional dejaron una marca en la diplomacia británica. El legado político de Churchill se refleja en su reconocimiento a nivel mundial y en la admiración que aún se le profesa en la actualidad. Sus contribuciones a la política británica y mundial son objeto de estudio y admiración en todo el mundo. El legado político de Winston Churchill es una parte esencial de su historia, y su influencia en la política británica y mundial sigue siendo profunda. Su compromiso con la democracia, su liderazgo en tiempos de guerra y su contribución a la política exterior lo convierten en una figura icónica en la historia del siglo XX. Winston Churchill asumió el cargo de primer ministro el 10 de mayo de 1940, un momento crítico en la historia europea cuando las fuerzas nazis avanzaban rápidamente en el continente. Su liderazgo en tiempos de crisis y su determinación inquebrantable se convirtieron en un baluarte de la resistencia aliada.
Churchill era un orador maestro y sus discursos durante la guerra se convirtieron en fuente de inspiración para el pueblo británico y para las naciones aliadas. Popularizó el famoso gesto de la V de la victoria como un símbolo de esperanza y resistencia. Como líder de Gran Bretaña, Churchill estableció relaciones cruciales con el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y el líder soviético Joseph Stalin. Estas alianzas desempeñaron un papel fundamental en la derrota de las potencias del eje. Churchill participó activamente en la planificación estratégica de la guerra, incluyendo las conferencias de alto nivel con los líderes aliados. Su experiencia y visión estratégica contribuyeron a la toma de decisiones clave. Bajo el liderazgo de Churchill, Gran Bretaña resistió los ataques aéreos alemanes durante la Batalla de Inglaterra y continuó luchando en el frente occidental. La victoria de los aliados en 1945 marcó el final de la Segunda Guerra Mundial y fue un testimonio del liderazgo de Churchill. El liderazgo de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial es un testimonio de su capacidad para unificar a una nación en tiempos de crisis y liderar a los aliados hacia la victoria. Sus discursos inspiradores, su diplomacia hábil y su compromiso inquebrantable con la resistencia y la libertad lo convierten en una figura icónica de la historia del siglo XX. Si bien Winston Churchill es ampliamente conocido por su papel como líder político y su liderazgo en tiempos de guerra, también dejó un legado significativo en el mundo de la literatura. Churchill fue un prolífico escritor a lo largo de su vida, con numerosos libros y discursos a su nombre. Su habilidad para la escritura y la oratoria le permitió comunicar sus ideas y su visión de manera efectiva. Uno de los logros más destacados de Churchill en el ámbito literario fue su serie de libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Estos volúmenes, comenzando con el tormentoso año 1939 y finalizando con Triunfo y Tragedia 1945 a 1965, se convirtieron en una obra maestra de la literatura histórica. En su serie sobre la Segunda Guerra Mundial, Churchill ofreció una narración detallada de los eventos y decisiones clave que marcaron la guerra. Sus escritos reflejan su profundo conocimiento de la historia y la política. En 1953, Winston Churchill recibió el Premio Nobel de Literatura por su serie de libros sobre la Segunda Guerra Mundial y su contribución a la literatura histórica. Este reconocimiento destacó su destreza como escritor y su influencia en la escritura histórica. Además de sus escritos sobre la Segunda Guerra Mundial, Churchill produjo una amplia gama de otros escritos, incluyendo discursos políticos, ensayos y obras de historia y biografía. Sus obras reflejan su versatilidad como autor y su compromiso con la comunicación efectiva. Las contribuciones literarias de Winston Churchill no solo le valieron el reconocimiento literario, sino que también permitieron que las generaciones posteriores comprendieran en profundidad los eventos históricos en los que estuvo involucrado. Sus escritos ofrecen una visión única de la Segunda Guerra Mundial y su legado literario perdura hasta el día de hoy. En este viaje a través de la vida y el legado de Winston Churchill, hemos descubierto a un líder excepcional que desempeñó un papel crucial en la historia del siglo XX. Desde sus primeras experiencias en la Primera Guerra Mundial hasta su liderazgo inspirador en la Segunda Guerra Mundial, Churchill dejó una huella imborrable en la política, la literatura y la historia. Su compromiso con la democracia, su elocuencia inigualable y su visión estratégica lo convirtieron en una figura icónica. El legado de Churchill se extiende mucho más allá de su tiempo como primer ministro de Gran Bretaña. Sus contribuciones literarias, como su serie sobre la Segunda Guerra Mundial, le valieron el reconocimiento literario y continúan siendo referencias fundamentales en el estudio de la historia mundial. Además, su defensa de los valores democráticos y su papel en la diplomacia internacional dejaron una marca indeleble en la política exterior británica. Al concluir este viaje a través de la vida y el legado de Winston Churchill, recordemos la importancia de su liderazgo en momentos cruciales de la historia. Su capacidad para unificar a una nación y liderar a los aliados hacia la victoria durante la Segunda Guerra Mundial es un testimonio de su valentía y determinación. Además, sus escritos literarios nos recuerdan la importancia de la narración histórica y su influencia duradera en la literatura. Espero que esta exploración de la vida de Winston Churchill te haya inspirado y te haya proporcionado una comprensión más profunda de su importancia en la historia. Su legado perdura como un faro de liderazgo, democracia y resistencia en tiempos de adversidad.
Gracias por acompañarnos en este viaje y te invitamos a explorar más sobre la vida de este icónico personaje en la literatura y la política.